Hola, bienvenido a Books and Chill. Hoy continuaremos con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Capítulo número 3. El Dr. Jekyll estaba perfectamente tranquilo. No habían pasado 15 días cuando por una casualidad que Utterson juzgó providencial, el Dr. Jekyll reunió en una de sus agradables comidas a 5 o 6 viejos compañeros, todos excelentes e inteligentes personas, además de expertos en buenos vinos. Y el notario aprovechó para quedarse una vez que los otros se fueron. No resultó extraño porque sucedía muy a menudo, ya que la compañía de Utterson era muy estimada donde se le estimaba. Para quien le invitaba era un placer retener al taciturno notario. Cuando los demás huéspedes, más locuaces e ingeniosos, ponían el pie en la puerta, era agradable quedarse todavía un rato con ese hombre discreto y tranquilo, casi para hacer práctica de soledad y fortalecer el espíritu de su rico silencio, después de la fatigosa tensión de la alegría. Y el doctor Jekyll no era una excepción a esta regla. Y si lo mirábamos sentado con Utterson junto al fuego, un hombre alto y guapo, sobre los 50, de rasgos finos y proporcionados, que reflejaban quizás una cierta malicia, pero también una gran inteligencia y bondad de ánimo, se veía con claridad que sentía un afecto cálido y sincero por el notario. Escucha, Jekyll, hace tiempo que quería hablar contigo, dijo Utterson. ¿Recuerdas aquel testamento tuyo? El médico, como habría podido notar un observador atento, tenía pocas ganas de entrar en ese tema, pero supo salir con gran desenvoltura. Mi pobre Utterson, dijo, eres desafortunado al tenerme como cliente. No he visto a nadie tan afligido como tú por ese testamento mío. Si quitamos al insoportable pedante de Lennion por esas que él llama mis herencias científicas. Sí, ya sé que es una buena persona. No me mires de esa forma. Una buenísima persona. Pero es un insoportable pedante. Un pedante ignorante y presuntuoso. Nadie me ha desilusionado tanto como Lennion. Ya sabes que siempre lo desaprobé, insistió Utterson sin dejarle escapar del asunto. ¿Mi testamento? Sí, ya lo sé, asintió el médico con una pizca de impaciencia. Me lo has dicho y repetido. Bien, te lo repito de nuevo, dijo el notario. He sabido algunas cosas sobre tu joven Hyde. El rostro cordial del doctor Jekyll palideció hasta los labios, y por sus ojos pasó como un rayo oscuro. No quiero oír más, dijo. Habíamos decidido, creo, dejar a un lado este asunto. Las cosas que he oído son abominables, dijo Utterson. No puedo hacer nada ni cambiar nada. Tú no entiendes mi posición, repuso nervioso el médico. Me encuentro en una situación penosa, Utterson, y en una posición extraña, muy extraña. Es una de esas cosas que no se arreglan hablando. Jekyll, tú me conoces y sabes que puedes fiarte de mí, dijo el notario. Explícate, dime todo en confianza y estoy seguro de poderte sacar de este lío. Mi querido Utterson, dijo el médico, esto es verdaderamente amable, extraordinariamente amable de tu parte. No tengo palabras para agradecértelo, y te aseguro que no hay persona en el mundo, ni siquiera yo mismo, de la que me fiaría más que de ti si tuviera que escoger. Pero, de verdad, las cosas no están como crees, la situación no es tan grave. Para dejar en paz a tu buen corazón te diré una cosa. Podría liberarme del señor Hyde en cualquier momento que quisiera. Te doy mi palabra. Te lo agradezco infinitamente una vez más, pero, sabiendo que no te lo tomarás a mal, también añado esto. Se trata de un asunto estrictamente privado, por lo que te ruego que no volvamos sobre el mismo. Utterson reflexionó unos instantes, mirando al fuego. De acuerdo, no dudo que tú tengas razón, dijo por fin levantándose. Pero, dado que hemos hablado, y espero que por última vez, retomó el médico, hay un punto que quisiera que tú entendieses. Siento un tremendo afecto por el pobre Hyde. Sé que os habéis visto, me lo ha dicho, y tengo miedo que no haya sido muy cortés. Pero, repito, siento un tremendo afecto por ese joven y, si yo desapareciese, tú prométeme, Utterson, que lo tolerarás y que tutelarás sus legítimos intereses. No dudo que lo harías, si supieras todo, y tu promesa me quitaría un peso de encima. No puedo garantizarte, dijo el notario, que conseguiré alguna vez hacerlo a gusto. Jekyll le puso la mano en el brazo.
No te pido eso, dijo con calor. Te pido solo que tuteles tus derechos y te pido que lo hagas por mí, cuando yo ya no esté. Utterson no pudo contener un profundo suspiro. Bien, dijo, te lo prometo. Capítulo 4. El homicidio Carew. Casi un año después, en octubre de 18, todo Londres aún era un rumor por un delito horrible, no menos execrable por su crueldad que por la personalidad de la víctima. Los particulares que se conocieron fueron pocos pero atroces. Hacia las 11, una camarera que vivía sola en una casa no muy lejos del río había subido a su habitación para ir a la cama. A esa hora, aunque más tarde una cerrada niebla envolviese la ciudad, el cielo estaba aún despejado y la calle a la que daba la ventana de la muchacha estaba muy iluminada por el plenilunio. Hay que suponer que la muchacha tuviese inclinaciones románticas, ya que se sentó en el baúl que tenía arrimado al alféizar y se quedó allí soñando y mirando a la calle. Nunca, como luego repitió entre lágrimas al contar esa experiencia, nunca se había sentido tan en paz con todos ni mejor dispuesta con el mundo. Y he aquí que, mientras estaba sentada, vio a un anciano y distinguido señor de pelo blanco que subía por la calle, mientras otro señor más bien pequeño, y al que prestó poca atención al principio, venía por la parte opuesta. Cuando los dos llegaron al punto de cruzarse, y esto precisamente debajo de la ventana, el anciano se desvió hacia el otro y se acercó, inclinándose con gran cortesía. No tenía nada importante que decirle, por lo que parecía. Probablemente, a juzgar por los gestos, quería solo preguntar por la calle, pero la luna le iluminaba la cara mientras hablaba, y la camarera se encantó al verlo, por la benignidad y gentileza a la antigua que parecía despedir, no sin algo destirado, como por una especie de bien fundada complacencia de sí. Dirigiendo luego la atención al otro paseante, la muchacha se sorprendió al reconocer a un tal señor Hyde, que había visto una vez en casa de su amo y no le había gustado nada. Este tenía en la mano un bastón pesado con el que jugaba, pero no respondía ni una palabra y parecía escuchar con impaciencia apenas contenida. Y luego, de repente, estalló en un acceso de cólera, dando patadas en el suelo, blandiendo su bastón y comportándose, según la descripción de la camarera, absolutamente como un loco. El anciano caballero dio un paso atrás, con aire de quien está muy extrañado y también bastante ofendido. A esto el señor Hyde se desató del todo y lo tiró al suelo de un bastonazo. Inmediatamente después, con la furia de un mono, saltó sobre él pisoteándolo y descargando encima una lluvia de golpes, bajo los cuales se oía cómo se rompían los huesos y el cuerpo resollaba en la calle. La camarera se desvaneció por el horror de lo visto y del oído. Eran las 2 cuando volvió en sí y llamó a la policía. El asesino hacía ya tiempo que se había ido, pero la víctima estaba todavía allí en medio de la calle en un estado horrible. El bastón con el que le habían matado, aunque de madera dura y pesada, se había partido en dos en el desencadenamiento de esa insensata violencia, y una mitad astillada había rodado hasta la cuneta, mientras la otra, sin duda, se había quedado en manos del asesino. El cadáver llevaba encima un monedero y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta o documento, a excepción de una carta cerrada y franqueada, que la víctima probablemente llevaba a correos y que ponía el nombre y la dirección del señor Utterson. El notario estaba aún en la cama cuando le llevaron esta carta, pero apenas la tuvo bajo sus oídos, bajo sus ojos, y le informaron de las circunstancias, se quedó muy serio. No puedo decir nada hasta que no haya visto el cadáver, dijo, pero tengo miedo de tener que daros una pésima noticia. Tened la cortesía de esperar a que me vista. Con el aspecto serio, después de un rápido desayuno, dijo que le pidieran un coche de caballos y se hizo conducir a la comisaría, a donde habían llevado el cadáver. Al verlo admitió, sí, lo reconozco, dijo, y me duele anunciaros que se trata de Sir Danvers Carew. Dios mío, pero ¿cómo es posible? Exclamó consternado el funcionario. Luego sus ojos se encendieron de ambición profesional. Es un delito que hará mucho ruido. ¿Vos podríais ayudarnos a encontrar a ese Hyde? Dijo. Y,
Referido brevemente el testimonio de la camarera, mostró el bastón partido. Utterson se había quedado pálido al oír el nombre de Hyde, pero al ver el bastón ya no tenía dudas. Por roto y astillado que estuviera, era un bastón que él mismo había regalado a Henry Jekyll hacía muchos años. ¿Ese Hyde es una persona de baja estatura? Pregunté. Muy pequeño y de aspecto mal encarado. Al menos es lo que dice la camarera. Utterson reflexionó un instante con la cabeza gacha. Luego miró al funcionario. Tengo un coche ahí fuera, dijo. Si venís conmigo, creo que puedo llevaros a su casa. Eran ya las 9 de la mañana, y la primera niebla de la estación pesaba sobre la ciudad como un gran manto de color chocolate. Pero el viento batía y demolía continuamente esos contrafuertes de humo, de tal forma que Utterson, mientras avanzaba el coche lentamente de calle en calle, podía contemplar crepúsculos de una sorprendente diversidad de gradación y matices. Aquí dominaba el negro de una noche ya cerrada. Allí se encendían resplandores de oscura púrpura, como un extenso y extraño incendio, mientras más adelante, lacerando un momento la niebla, una imprevista y lívida luz diurna penetraba entre las deshilachadas cortinas. Visto en estos cambiantes escorzosos, con sus calles fangosas y sus paseantes desaliñados, con sus farolas no apagadas desde la noche anterior o encendidas deprisa para combatir esa nueva invasión de oscuridad, el oscuro barrio de Soho se le aparecía a Utterson como recortado en una ciudad de pesadilla. Sus mismos pensamientos, por otra parte, eran de tintes oscuros, y, si miraba al funcionario que tenía al lado, sentía que le sobrecogía ese terror que la ley y sus ejecutores infunden a veces hasta en los más inocentes. Cuando el coche se paró en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco, descubriendo un miserable callejón con una tasca de vino, un equívoco restaurante francés, una tienducha de verduras y periódicos de un sueldo, niños piojosos agachados en las puertas y muchas mujeres de distinta nacionalidad que se iban, con la llave de casa en mano, a beber su ginebra matutina. Un instante después la niebla había caído de nuevo, negra como la tierra de sombra, aislando al notario de esos miserables contornos. Aquí vivía el favorito de Henry Jekyll, el heredero de 1/4 de 1 millón de esterlinas. Una vieja cara de marfil y cabellos de plata vino a abrir la puerta. Tenía mala pinta, de una maldad suavizada por la hipocresía, pero sus modales eran educados. Sí, dijo, el señor Hyde vive aquí, pero no está en casa. Había vuelto muy tarde por la noche y apenas hacía una hora que había salido de nuevo. En esto no había nada de extraño, ya que sus costumbres eran muy irregulares y a menudo estaba ausente. Por ejemplo, antes de ayer ella no le había visto desde hacía 2 meses. Bien, entonces querríamos ver sus habitaciones, dijo el notario, y, cuando la mujer se puso a protestar que era imposible, cortó por lo sano. El señor viene conmigo, os lo advierto. Es el inspector Newcomen, de Scotland Yard. Un relámpago de odiosa satisfacción iluminó la cara de la mujer, que dijo, ah, metido en líos. ¿Qué ha hecho? Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. Parece que es un tipo no muy querido, observó el funcionario. Y ahora, buena mujer, déjenos echar un vistazo. De toda la casa, en la que aparte de la mujer no vivía nadie más, Hyde se había reservado solo un par de habitaciones, pero estas estaban amuebladas con lujo y buen gusto. En una alacena había vinos de calidad, los cubiertos eran de plata, los manteles muy finos. Había colgado probablemente, pensó Utterson, un regalo de Henry Jekyll, que era un amante del arte, y las alfombras, muchísimas, eran de colores agradablemente variados. Sin embargo, las dos habitaciones estaban patas arriba y mostraban que habían sido bien registradas. En el suelo se amontonaba ropa con los bolsillos al revés. Varios cajones habían quedado abiertos, y en la chimenea, donde parecía que habían quemado muchos papeles, había un montón de ceniza del que el inspector recuperó el canto y las matrices quemadas de un talonario verde de cheques. Detrás de una puerta se encontró la otra mitad del bastón. Con complacencia del inspector, que así tuvo en la mano una prueba decisiva, y una visita al banco, donde aún había en la cuenta del asesino unos miles de esterlinas, completó la satisfacción del funcionario. Ya lo tengo cogido, estad seguro, señor, dijo a Utterson.
pero debe haber perdido la cabeza al haber dejado allí el bastón y aún más al haber quemado el talonario de cheques. Sin dinero no puede seguir, así que no nos queda nada más que esperarlo en el banco y enviar mientras tanto su descripción. Pero el optimismo del inspector se revelaría excesivo. A Hyde le conocían pocas personas. El mismo amo de la camarera, testigo del delito, lo había visto 2 veces en total, y de su familia no se encontró rastro. Nunca se le había fotografiado, y los pocos que le habían encontrado dieron descripciones contradictorias, como a menudo sucede en estos casos. En algo estaban todos de acuerdo. El fugitivo dejaba una impresión de monstruosa pero inexplicable deformidad. Capítulo 5. El incidente de la carta. Entrada por la tarde, Utterson se presentó en casa del doctor Jekyll, donde Poole, por pasillos contiguos a la cocina y luego a través de un patio que un tiempo había sido jardín, lo acompañó hasta la baja construcción llamada el laboratorio, o también, indistintamente, la sala anatómica. El médico había comprado la casa, efectivamente, a los herederos de un famoso cirujano, e, interesado por la química más que por la anatomía, había cambiado de destino al rudo edificio del fondo del jardín. El notario, que era la primera vez que venía recibido en esa parte de la casa, observó con curiosidad la tétrica estructura sin ventanas y miró alrededor con una desagradable sensación de extrañeza atravesando el teatro anatómico. Un día abarrotado de enfervorizados estudiantes y ahora silencioso, abandonado, con las mesas atestadas de aparatos químicos, el suelo lleno de cajas y paja de embalar y una luz gris que se filtraba a duras penas por el lucernario polvoriento. En una esquina de la sala, una pequeña rampa llevaba a una puerta forrada con un paño rojo, y por esa puerta entró finalmente Utterson en el cuarto de trabajo del médico. Este cuarto, un alargado local lleno de armarios y cristaleras, con un escritorio y un espejo grande e inclinable en ángulo, recibía luz de 3 polvorientas ventanas, protegidas con verjas, que daban a un patio común. Pero ardía el fuego en la chimenea y ya estaba encendida la lámpara en la repisa, porque también en el patio la niebla ya empezaba a cerrarse, y allí, junto al fuego, estaba sentado Jekyll con un aire de mortal abatimiento. No se levantó para salir al encuentro de su visitante, sino que le tendió una mano helada, dándole la bienvenida con una voz alterada. ¿Y ahora? Dijo Utterson apenas se fue Poole. ¿Has oído la noticia? Jekyll se estremeció visiblemente. Estaba en el comedor, murmuró, cuando he oído gritar a los vendedores de periódicos en la plaza. Solo una cosa, dijo el notario. Carview era cliente mío, pero también tú lo eres y quiero saber cómo comportarme. No serás tan loco que quieras ocultar a ese individuo. Utterson, lo juro por Dios, gritó el médico. Juro por Dios que ya no lo volveré a ver. Te prometo por mi honor que ya no tendré nada que ver con él en este mundo. Ha terminado todo. Y por otra parte, él no tiene necesidad de mi ayuda. Tú no lo conoces como yo. Y está a salvo, perfectamente a salvo. Puedes creerme si te digo que nadie jamás oirá hablar de él. Utterson lo escuchó con profunda perplejidad. No le gustaba nada el aire febril de Jekyll. Espero por ti que así sea, dijo. Saldría tu nombre si se llega a procesarlo. Estoy convencido de ello, dijo el médico, aunque no pueda contarte las razones. Pero hay algo sobre lo que me podrías aconsejar. He recibido una carta, y no sé si debo enseñársela a la policía. Quisiera dártela y dejarte a ti la decisión. Sé que de ti me puedo fiar más que de nadie. ¿Tienes miedo de que la carta pueda poner a la policía tras su pista? No, he acabado con Hyde y ya no me importa él, dijo con fuerza Jekyll, pero pienso en el riesgo de mi reputación por este asunto abominable. Utterson se quedó un momento rumiando. Le sorprendía y aliviaba a la vez el egoísmo del amigo. Bien, dijo al final, veamos la carta. La carta, firmada Edward Hyde y escrita en una extraña caligrafía vertical, decía en pocas palabras que el doctor Jekyll, benefactor del firmante, pero cuya generosidad tan indignamente había sido pagada, no tenía que preocuparse por la salvación del remitente, en cuanto éste disponía de medios de fuga en los que podía confiar plenamente. El notario encontró bastante satisfactorio el tenor de esta carta,
que ponía la relación entre los dos bajo una luz más favorable de lo que hubiese imaginado, y se reprochó haber nutrido algunas sospechas. ¿Tienes el sobre?, preguntó. No, dijo Jekyll, lo quemé sin pensar en lo que hacía, pero no traía matasellos, fue entregada a mano. ¿Quieres que me lo piense y la tenga mientras tanto? Haz libremente lo que creas mejor, fue la respuesta. Yo ya he perdido toda confianza en mí. Bien, lo pensaré, replicó el notario. Pero dime una cosa, esa cláusula del testamento sobre una posible desaparición tuya, ¿te la dictó Hyde? El médico pareció encontrarse a punto de desfallecer, pero apretó los dientes y admitió. Lo sabía, dijo Utterson. Tenía intención de asesinarte. Te has escapado de buena. Ya me he escapado, Utterson. He recibido una lección. Ah, qué lección, dijo Jekyll con voz rota, tapándose la cara con las manos. Al salir, el notario se paró a intercambiar unas palabras con Poole. Por cierto, dijo, sé que han traído hoy, en mano, una carta. ¿Quién la trajo? Pero ese día no había llegado otra correspondencia que la de correos, afirmó resueltamente Poole. Y solo circulares, añadió. Con esta noticia, el visitante sintió que reaparecían todos sus temores. Han entregado la carta, pensó mientras se iba, en la puerta del laboratorio. Más aún, se había escrito en el mismo laboratorio, y si las cosas eran así, había que juzgarlo de otra forma y tratarlo con mayor cautela. Edición extraordinaria. Horrible asesinato de un miembro del Parlamento. Gritaban mientras tanto los vendedores de periódicos en la calle. Es la oración fúnebre por un amigo y cliente, pensó el notario, y no pudo no temer que el buen nombre de otro terminase metido en el escándalo. La decisión que debía tomar le pareció muy delicada, y, a pesar de que normalmente fuese muy seguro de sí, empezó a sentir la viva necesidad de un consejo. Es verdad, pensó, que no era un consejo que se pudiera pedir directamente, pero quizás lo habría conseguido de una forma indirecta. Poco más tarde estaba sentado en su despacho, al lado de la chimenea, y delante de él, en el otro lado, estaba sentado el señor Guest, su oficial. En un punto intermedio entre los dos, y a una distancia bien calculada del fuego, estaba una botella de un buen vino añejo, que había pasado mucho tiempo en los cimientos de la casa, lejos del sol. Flujos de niebla seguían oprimiendo la ciudad sumergida, en la que las farolas resplandecían como rubíes y la vida ciudadana, filtrada, amortiguada por esas nubes caídas, rodaba por esas grandes arterias con un ruido sordo, como el viento impetuoso. Pero la habitación se alegraba con el fuego de la chimenea, y en la botella se habían disuelto hacía mucho tiempo los ácidos. El color de vivo púrpura, como el matiz de algunas vidrieras, se había hecho más profundo con los años, y un resplandor de cálido otoño, de dorados atardeceres en los viñedos de la colina, iba a descorcharse para dispersar las nieblas de Londres. Insensiblemente se relajaron los nervios del notario. No había nadie con quien mantuviera menos secretos que con el señor Guest, y no siempre estaba seguro, bueno, de haber mantenido cuantos creía. Guest había ido a menudo donde Jekyll por motivos de trabajo. Conocía a Poole y era difícil que no hubiera oído hablar de Hyde como íntimo de la casa. Ahora habría podido sacar conclusiones. ¿No valía la pena que viese esa carta clarificadora del misterio? Además, siendo un apasionado y un buen experto en grafología, la confianza le habría parecido totalmente natural. El oficial, por otra parte, era persona de sabio consejo. Difícilmente habría podido leer ese documento tan extraño sin dejar de hacer una observación, y quizás así, vete a saber, Utterson habría encontrado la sugerencia que buscaba. Un triste lío, dijo, lo de Sir Danvers. Triste, señor, y ha levantado una gran indignación, dijo el señor Guest. Ese hombre, naturalmente, era un loco. Querría precisamente vuestra opinión. Tengo aquí un documento, una carta de su puño y letra, dijo Utterson. Se entiende que este escrito queda entre nosotros, porque todavía no sé qué voy a hacer con él. Un lío feo es lo menos que se puede decir. Pero he aquí un documento que parece hecho aposta para vos, el autógrafo de un asesino. Le brillaron los ojos al señor Guest, y un instante después ya estaba inmerso en el examen de la carta, que estudió con un apasionado interés. No, señor, dijo al final, no está loco, pero tiene una caligrafía muy extraña. Es extraña desde todos los puntos de vista, dijo Utterson. Justo en ese momento entró un criado con una nota.
¿Es el doctor Jekyll, señor? Me ha parecido reconocer la caligrafía en el sobre. Se interesó el oficial mientras el notario desdoblaba el papel. ¿Algo privado, señor Utterson? Solo una invitación a comer. ¿Por qué? ¿Queréis verla? Solo un momento. Gracias, dijo el señor Guest. Cogió el papel, lo puso junto al otro y procedió a una minuciosa comparación. Gracias, repitió al final devolviendo ambos. Un autógrafo muy interesante. Durante la pausa que siguió, Utterson pareció luchar consigo mismo. ¿Por qué los habéis comparado, Guest? Preguntó luego de repente. Bien, señor, dijo el otro, hay un parecido muy singular. Las dos caligrafías tienen una inclinación distinta, pero por lo demás son casi idénticas. Muy curioso, dijo Utterson. Es un hecho, como decís, muy curioso, dijo el señor Guest, por lo que yo no hablaría de esta carta. No, dijo el señor Guest, ni yo tampoco, señor. Aquella noche, apenas se quedó solo, Utterson metió la carta en la caja fuerte y decidió dejarla allí. Misericordia, pensó. Henry Jekyll, falsario a favor de un asesino, y la sangre se le heló en las venas. Capítulo 6. El extraordinario incidente del Dr. Lanyon. Pasó el tiempo. Una recompensa de miles de esterlinas pendía sobre la cabeza del asesino, ya que la muerte de Sir Danvers se había sentido como una afrenta a toda la comunidad, pero Hyde seguía escapando a la búsqueda como si no hubiera existido nunca. Muchas cosas de su pasado, y todas abominables, habían salido a la luz. Se conocieron sus inhumanas crueldades y vilezas, su vida ignominiosa, sus extrañas compañías, el odio que parecía haber inspirado cada una de sus acciones, pero no había ni el más mínimo rastro sobre el lugar en que se escondía. Desde el momento en que había dejado su casa de Soho, la mañana del delito, Hyde pura y simplemente había desaparecido. Así, poco a poco, Utterson empezó a reponerse de las peores sospechas y a recuperar algo la calma. La muerte de Sir Danvers, llegó a pensar, está más que pagada con la desaparición del señor Hyde. Jekyll parecía renacido a nueva vida ahora que ya no sufría esa influencia nefasta. Salió de su aislamiento, volvió a frecuentar a los amigos y a recibirlos con la familiaridad y cordialidad de una vez. Y si siempre había sobresalido por sus obras de caridad, ahora se distinguía también por su espíritu religioso. Llevaba una vida activa, pasaba mucho tiempo al aire libre. En su mirada se reflejaba la conciencia de quien no pierde ocasión para hacer el bien. Y así, en paz consigo mismo, vivió más de 2 meses. El 8 de enero, Utterson había cenado en casa de él con otros amigos, entre ellos también Lanyon, y la mirada de Jekyll había corrido de uno a otro como en los viejos tiempos, cuando los tres eran inseparables. Pero el 12 y de nuevo el 14, el notario pidió inútilmente ser recibido. El doctor se había encerrado en casa y no quería ver a nadie, dijo Poole. El 15, tras un nuevo intento y un nuevo rechazo, Utterson empezó a preocuparse. Se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días, en los últimos 2 meses, y esa vuelta a la soledad le preocupaba y entristecía. La noche después cenó con Guest, y la siguiente fue a casa del doctor Lanyon. Allí, al menos, fue recibido sin ninguna dificultad, pero se aterrorizó al ver cómo había cambiado Lanyon en pocos días. En la cara, escrita con letras muy claras, se leía su sentencia de muerte. Ese hombre de color rosáceo se había quedado térreo, enflaquecido, visiblemente más calvo, más viejo en años, y sin embargo no fueron tanto estas señales de decadencia física las que detuvieron la atención del notario, sino una cualidad de su mirada, algunas particularidades del comportamiento, que parecían testimoniar un profundo terror. Era improbable, en un hombre como Lanyon, que ese terror fuese el terror de la muerte. Sin embargo, Utterson tuvo la tentación de sospecharlo. Sí, pensó, es médico, sabe que tiene los días contados, y esta certeza lo trastorna. Pero cuando, cautamente, el notario aludió a su mala cara, Lanyon, con valiente firmeza, declaró que sabía que estaba condenado. He sufrido un golpe tremendo, dijo, y sé que no me recuperaré. Es cuestión de semanas. Bien, ha sido una vida agradable. Sí, señor, agradable.
Vivir me causaba placer, pero a veces pienso que, si lo supiéramos todos, nos iríamos más contentos. También Jekyll está enfermo, dijo Utterson. ¿Lo has visto? Lennon cambió la cara y levantó una mano temblorosa. No quiero ver, dijo con voz alta enfermiza, ni oír hablar jamás del doctor Jekyll. He terminado definitivamente con esa persona, y te ruego que me ahorres todo tipo de alusiones a un hombre que para mí es como si hubiera muerto. Bueno, dijo Utterson, y luego, tras una larga pausa, no puedo hacer nada. Somos tres viejos amigos, Lennon. No viviremos bastante para ser otros nuevos. Nadie puede hacer nada, respondió Lennon. Pregúntaselo a él. No quiere verme, dijo el notario. No me extraña, fue la respuesta. Un día, Utterson, después de que yo haya muerto, sabrás quizás lo que ha pasado. Yo no puedo contártelo, pero mientras tanto, si te sientes con fuerzas para hablar de otra cosa, quédate aquí y hablemos. De lo contrario, si no consigues no volver sobre ese maldito asunto, te ruego en nombre de Dios que te vayas, porque no podría soportarlo. Utterson, nada más volver a casa, escribió a Jekyll quejándose de que ya no le admitieran en su casa y preguntando la razón de la infeliz ruptura con Lennon. Al día siguiente le llegó una larga respuesta, de aire muy patético en algunos puntos oscuros y ambiguo en otros. La desavenencia con Lennon era definitiva. No reprocho a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero tampoco yo lo quiero ver nunca. De ahora en adelante, por otra parte, llevaré una vida muy retirada. Tú, por tanto, no te extrañes y no dudes de mi amistad si mi puerta permanece a menudo cerrada incluso para ti. Deja que me vaya por mi oscuro camino. He atraído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo contarte. Si soy el peor de los pecadores, pago también la peor de las penas. Nunca habría pensado que en esta tierra se pudieran dar sufrimientos tan inhumanos, terrores tan atroces. Y lo único que puedes hacer, Utterson, para aliviar mi destino es respetar mi silencio. El notario se quedó consternado. Cesado el oscuro influjo de Hyde, el médico había vuelto a sus antiguas ocupaciones y amistades. Hace una semana le sonreía el futuro. Sus perspectivas eran las de una madurez serena y honorable. Y ahora había perdido sus amistades, se había destruido su paz y se había perturbado todo el equilibrio de su vida. Un cambio tan radical e imprevisto hacía pensar en la locura, pero, consideradas las palabras y la postura de Lennon, debía haber otra razón más oscura. Una semana más tarde, el doctor Lennon tuvo que meterse en la cama y murió en menos de 15 días. La noche del funeral, al que había asistido con profunda tristeza, Utterson se cerró con llave en su despacho, se sentó a la mesa y a la luz de una melancólica vela sacó y puso delante de sí un sobre lacrado. El sello era de su difunto amigo, lo mismo que el rótulo que decía personal, en mano a G. J. Utterson exclusivamente y destruirse cerrado en caso de premorte suya. Frente a una orden tan solemne, el notario renunció casi a seguir adelante. He enterrado hoy a un amigo, pensó, y quién sabe si esta carta no puede costarme otro. Pero luego, leal a sus obligaciones y condenando su miedo, rompió el lacre y abrió el sobre. Dentro había otro, también este lacrado y con el rótulo siguiente: no abrirse nada más que después de la muerte o desaparición del doctor Henry Jekyll. Utterson no creía a sus ojos. Sin embargo, la palabra era de nuevo desaparición, como en el loco testamento que desde hacía ya un tiempo había restituido a su autor. Una vez más, la idea de desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos, pero en el testamento la idea había nacido de una siniestra sugerencia de Hyde, por fin, por un fin demasiado claro y horrible, mientras aquí, escrita de puño de Lennon, ¿qué podía significar? El notario sintió tal curiosidad que por un instante pensó saltarse la prohibición e ir inmediatamente al fondo de esos misterios. Pero el honor profesional y la lealtad hacia un amigo muerto eran obligaciones demasiado apremiantes, y el sobre se quedó durmiendo en el rincón más alejado de su caja fuerte privada. Sin embargo, una cosa es mortificar la propia curiosidad y otra es vencerla,
y se puede dudar de que Utterson, desde ese día en adelante, desease tanto la compañía de su amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran distraídos e inquietos. Aunque iba a visitarlo, sentía quizás alivio cuando no lo recibía. En el fondo, quizás prefería charlar con Poole a la entrada, al aire libre y en medio de los ruidos de la ciudad, más bien que ser recibido en aquella casa de prisión voluntaria y sentarse a hablar con sus inescrutables reclusos. Poole, por otra parte, no tenía noticias agradables que dar. El médico, por lo que parecía, estaba cada vez más a menudo confinado en la habitación de encima del laboratorio, donde incluso a veces dormía. Estaba constantemente deprimido y taciturno. Ni siquiera leía. Parecía presa de un pensamiento que no le dejaba nunca. Utterson se acostumbró tanto a esas noticias invariablemente desalentadoras que poco a poco espació sus visitas. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Gracias por escuchar.